Usar el micrófono tienen. Esperen que ponemos compartir. Si me deja la plataforma que se está portando medio mal. Van a ver que tienen acá un botoncito que está en rojo con el dibujito del micrófono. Que si le hacen un clic pueden hablar por el micrófono directamente, ¿sí? Después de hacer la pregunta vuelven a tocar para deshabilitarlo. Me preocupa que no hayan entrado los demás muchachos. Generalmente me avisan cuando no les reciben la invitación. A ver qué les pasó. 9 mensajes de WhatsApp. Marcelo, ¿pudiste entrar? Bueno, arranquemos igual. Falta Alberto, Gabriel, Iván. Empecemos. Después verán entonces por video. Bueno, computadora vieja. Vamos a arrancar con una computadora vieja, después vamos a ir avanzando con computadoras más nuevas, computadoras como un RAID, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conectar en un equipo banco de prueba viejo, pero sirve. ¿Sí? ¿Lo conocen este banco de prueba? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Lo han visto? ¿No? Sí. Bueno. Bueno, este es un banco común y corriente. Lo hacía la gente que hacía el motor virtual, de Cetronic. El motor virtual está puesto acá adentro. No hace falta tenerlo. Acá lo que siempre necesitamos es darle más alimentación, darle señal de RPM con un emulador o con el programita Cromwell Pulsar de la gente de Megaskit, ¿sí? Que utiliza la placa de audio para dar una salida de tensión variable simulando la señal de diferentes sensores de RPM. Si no tengo nada, si no tengo ningún equipo. Y con eso ya alcanza, ¿no? Después puedo seguir simulando entradas y salidas. Entonces, en este caso, bueno, el equipo tengo un problemita, bueno, no importa. Con los cables, pero no importa. Vamos a sacar la luz para que se vea un poco mejor. Todas las luces se vamos a sacar. Un segundo. Ahí estamos. Si sacamos esto, quedan las luces nomás del equipo. Mucho reflejo, pero bueno. Tiene un display. Cuando yo selecciono qué vehículo es, o mejor dicho, qué tipo de señal de RPM tengo que generarle. Sí, ahí dice prueba sensores de RPM y punto muerto superior, prueba de actuadores, que esos sensores de 0 a 5 volt, conexión a PC, que todo eso no lo tiene. Simplemente aprovecharon la placa de lo que es el motor virtual que fabrican ellos, que justamente tiene estas funciones, probador de sensores y actuadores y simulador de sensores, y lo pusieron dentro de esto. Esto lo hicieron con acrílico, potenciómetros para simular todos los sensores, que es medio al divino botón, y después con esto le das tensión de batería y con esto contacto. ¿Está? Tensión de batería, yo ya tengo las masas. Contacto, bueno, tengo positivo permanente, constante. Contacto y pretemporiza el relay de bomba y corta, ¿no? Que es lo primero que siempre me tengo que fijar en la computadora. Lo que pasa que no. Este es nacional, sí. No sé si lo siguen fabricando. Hace mucho que lo compré. Esto ha sido en el 2000.
8. Poquito mucho. Igual se lo pueden armar. ¿Tá? Después, si no tienen un banco, se pueden armar cualquier equipo. Bueno, perfecto. Siempre monitoreamos, apenas lo conectamos, una computadora, le damos 12 bolimasa. Lo primero que... bien. Lo primero que pregunto, lo primero que vemos, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se ve en una EQ? Cuando yo la conecto a una fuente. ¿Qué es lo primero que deberemos ver? Participá, Juan. No sé qué pasó con los otros muchachos. Vamos a mandar al grupo a ver. Si encuentro el celular en la oscuridad. Bueno. El consumo, ¿está? El amperaje. ¿Cuánto consume una computadora de inyección cuando le das masa de alimentación? Correcto, consumo, amperaje. Utilicen el micrófono si quieren. Como somos poquitos, lo pueden utilizar. El consumo normal es entre 80 milivoltios, 80 miliamperes a 200 miliamperes. Pero hay computadoras viejas, por ejemplo una M3.8.2 de un Bora 1.8 Turbo, una 592 también de Bora 2 litros o de New Beetle, que pueden tener hasta casi 500 miliamperes de consumo. Y si hablamos de computadoras de inyección directa, una MED 17, por ejemplo, de Peugeot, de los motores THP o de la gente de Volkswagen, que son motores 1.4, TSFI, alguno de esos. Esas son de tener alto consumo, igual que los Common Rail. Pero están ahí en 500, 600 miliamperes, que es bastante consumo, pero bueno, como tiene que cargar capacitores de alto valor y pasa por un bobinado, tienen un consumo ya específico. Pero las computadoras, el 90% de las computadoras tienen menos de 200 miliamperes. Correcto. Eso lo puedo ver en una fuente. Yo acá no creo que llegue a verlo, no quiero hacer lío. Pero acá tenemos una fuente. Si la cámara quiere acompañarme. Donde estoy viendo que en este caso hay 650 miliamperes, pero porque son del banco también. O sea, si yo saco esto, el banco ya consume 480 miliamperes. Ahí está. Entonces quiere decir que al consumo le tengo que restar eso. Bien. Quedó en 650. Está a menos de 200 miliamperes está consumiendo. Bien, perfecto. Entonces, punto número 1. Punto número 2, la primera ejecución es la pretemporización de la bomba. Que en este caso la estaba haciendo. Pero no todas las EQs pretemporizan. ¿Qué EQs no pretemporizan, por ejemplo? Y muchas de Chevrolet. Corsa 8 válvulas viejo no pretemporiza. Hay varias, correcto. Ahora, si le simulo yo la señal de RPM, debería dispararme inyectores y bobina. Esto le damos carga a través de relays, por eso el ruidito, ya que es mejor que monitorear solamente con LEDs. Lo ideal sería monitorear con una condición real. La prueba real de una computadora se hace en banco de prueba, perdón, en el mismo vehículo, con inyectores reales, bobinas reales, actores de ralentí o mariposa motorizada real. Porque acá yo puedo simular, pero no es perfecto, ¿correcto? Entonces, me da una orientación parcial esto. Para conectar una computadora y si lo tengo solo con LEDs, no hay carga, muy baja carga y no es una buena prueba.
si le doy de carga como si fueran los bobinados los inyectores mediante bobinados de relay. Y bueno, un relay tiene 50 ohmios aproximadamente de resistencia y un inyector tiene 15. Cuanto menor es la resistencia, corriente tiene. Entonces, yo no sé si alcanza. Si pongo inyectores directamente, este banco lo que tiene es que vos podés poner unos terminales y ahí conectar inyectores reales a cada una de las salidas, ¿sí? Tanto para bobina como para inyectores, para motor paso a paso. El motor paso a paso que se mueva en los LED va a depender, ¿sí? Que reconozca o no reconozca la resistencia de los bobinados. Sí, acá queda en realidad están conmutando, pero no se ven bien. Sacamos todas las alimentaciones, esperamos que se descargue el capacitor. Y ahí hay una conmutación. Está dando los 256 pasos y ahí cortó. Y una vez que lo pongo en marcha, sí, me quedan fijos, pero va a depender de lo que yo le dé de RPM. O sea, en el motor paso a paso, para probar si hay señal de motor paso a paso, me puedo hacer un aparatito sencillo con 4 LEDs. Si tengo un motor paso a paso, mejor, porque veo el movimiento y lo pruebo en una condición real. Y con eso alcanzaría. Acá está con LED nomás. Y lo único que me hace es, como son LED dobles de doble color, me va a mostrar solamente dos. ¿Está? O sea, si ahí tiene polaridad positiva, me muestra rojo, que ahí apenas se ve. Si tiene polaridad negativa, me va a mostrar el LED verde. Pero después, una vez que la computadora ve que no le da las RPM que le estoy inyectando con las que debería tener en esa condición de funcionamiento, ya no lo mueve más. Siempre que quiera saber si una computadora puede manejar un motor paso a paso, le tengo que sacar toda la alimentación, monitorear con un motor paso a paso con los 4 LED y 4 resistencias y darle alimentación y contacto. Solamente en esa condición yo voy a ver el movimiento, los 256 pasos. ¿Sí? Después, cuando yo lo ponga en marcha, tendría que simular casi todo en condiciones reales, todos los sensores, e incluso la velocidad RPM, tendría que estar mirando en un escáner a ver la computadora cuánto valor quiere tener para aproximarme lo máximo posible, porque enseguida se pone en emergencia y ya no lo maneja más. Y tenga mucho cuidado con esas estrategias que tienen las computadoras, que a veces por ahí detectan que, por ejemplo, las Sirius 32, Sirius 34, MS31 32, MS31 34, S6 de Ford y unas cuantas más. Si detectan, por ejemplo, que no hay una buena explosión en un cilindro, inhibe el pulso de inyección. Por ejemplo, si yo tuviera una bujía en mal estado, muy cerrada, por ejemplo, vamos a ponerle muy cerrada, o en corto, pues simplemente porque está mojada, está toda carbonizada, la estrategia de la EQ sería inhibir el pulso de inyección en ese cilindro. El pulso de inyección en ese cilindro. ¿Por qué? Porque sabe que no hay explosión. ¿Y cómo sabe que no hay explosión o que no hubo fuerza después de la explosión? ¿Para qué voy a tirar nafta en un cilindro que sabe que no hubo explosión y, y no hay chispa? Lo saca del sensor de RPM. El sensor de RPM, si bien es inductivo y te da una señal inductiva en este caso, si yo la amplío lo suficiente, me encuentro que después de cada explosión se acelera el motor, ¿sí? Después de una explosión el pistón baja y se acelera, y se vuelve a frenar porque empieza la compresión de otro cilindro. Y vuelve cuando la compresión de ese cilindro explota la mezcla de aire y combustible, el motor se vuelve a acelerar. Entonces tengo aceleraciones. Y la computadora se puede basar tanto en la amplitud de la señal, porque a mayor aceleración o mayor RPM en cada explosión, aumenta lo que se llama la amplitud, el alto de la señal. Entonces se puede basar la computadora en el alto de la señal para determinar si hubo fuerza de explosión en un cilindro o no.
la computadora tiene dos estrategias con respecto a reconocer la fase, ¿sí? Por ejemplo, tener sensor de fase, utilizar el tema de que arranque el motor y cuando está desacelerando en la primera desaceleración, cortar un inyector. Entonces, cuando ve que en el sensor de RPM hay un momento que no hay explosión, sabe que ese es el 1 y ya lo tiene sincronizado. Eso se llama reconocimiento de fase por software. Cuando una computadora no tiene sensor de fase, el software es el reconocimiento de fase por software y ya lo traen en computadoras viejas como la ME 7.3H4, que era una computadora de Palio Siena 1.3, 16 válvulas, motor Fire, el primero de todo. ¿Está? En esa venía a través de software. Pero siempre tiene estrategias adicionales con respecto a fallas. Y a veces si yo no le doy una carga de bobina real, el inyector no me dispara. Va a pasar muchas veces. Lo ideal es tener un banco donde tenga dos bobinas. Para eso necesito una fuente suficiente de tensión. ¿Sí? De tensión y voltaje. Yo tengo de tensión y amperaje, perdón. Tengo una de 3 amperes y no me alcanza si pongo directamente bobinas reales. Me va a faltar. ¿Cómo estás, Iván? Me va a faltar más amperaje porque cuando se conmuta un primario de bobina, el primario de bobina, ¿qué resistencia tiene más o menos? Muchachos, ¿qué valor tiene un bobinado primario de resistencia? Hagan sus apuestas, señores. Yo les habilito el micrófono por las dudas, por si alguien me quiere hablar. ¿Cuánto es el valor de resistencia a un bobinado primario? Bien, bien. Empezamos medio tardecito también igual, ¿eh? Así que no te das problema. Pues falta mucha gente. Hay unos cuantos lo van a hacer por offline el curso, por eso no están presentes, pero faltan varios muchachos que se anotaron hoy, no llegó a agregarlos al grupo, pero bueno, sé que no pueden ingresar. La pregunta es, y esperando respuesta, ¿qué valor de resistencia tiene un primario de bobina? Porque después vienen otras preguntas después de eso. Se fueron a comer todos, Iván. ¿A vos te parece? Me dejan hablando solo. La resistencia de primario de bobina, pues si me dicen si participan, para mí es más dinámico. ¿Está? Un primario de bobina tiene medio ohmio, 0,5. O sea, para agarro el tester, mido entre, eh, generalmente las bobinas estas que son de grupos, tenemos un positivo y dos, que son los pulsos de masa que manda la eco. ¿Está? Estas serían las salidas. Y después tenemos un tercero que es un positivo. 0,5, ¿sí? 0,3 a 1 es muy... Un ohm es muy... de 0,5 a 1 ohm hay 12 amperes de diferencia en un circuito de 12 voltios. Es muchísimo. Tanto hacen 0,5, ¿sí? 0,5, 0,4, 0,6 hay muy pocas. Es muy preciso. Y eso significa que por supuesto la corriente, si tiene medio ohmio, puede llegar hasta 24 amperes, ¿sí? Por la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y si yo tengo que averiguar la intensidad, que es el amperaje, es voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, o sea, 12 volt dividido 0,5 da 24. ¿Está? No da 6. Las que tienen módulo externo a la computadora, no hay consumo por parte de la computadora. La resistencia de los primarios es la misma, ¿sí? Ahora, si me decís, bueno, una bobina de encendido que no es de una autoinyección con carburador, y ahí sí te digo, tiene un ohmio, tiene 1,2, tiene 0,8, pero hablemos de autos de inyección, ¿está? La autoinyección tiene todos más o menos 0,5. Puede haber un 0,4. También tiene 0,5. Debe tener 0,5. Porque si no, no daría.
O sea, está todo calculado, la resistencia, el bobinado, la sección del alambre de cobre esmaltado de primario y de secundario, la sección de paso, para poder generar la corriente necesaria para poder hacer saltar la chispa de los electrodos de la bujía. Y eso no cambia, o sea, tendría que cambiar mucho para que haya un auto que tenga un ohm de resistencia de secundario, y otro, de primario, perdón, y otro que tenga 0,5, tendrían que cambiar mucho las condiciones de compresión y un montón de cosas. Pero si la intención es a una compresión, qué sé yo, una compresión normal, hacer saltar una chispa con una cierta dosificación de combustible, eh, para que salte la chispa entre 8.000 y 15.000 voltios más o menos, o sea, una luz de bujía entre 0,7 y 1 milímetro, la resistencia primaria tiene que ser 0,5. Bien, por supuesto que si yo agarro una bobina china, puede ser que tenga un valor más bajo o más alto. Y tener un valor más bajo, o sea, menos cantidad de espiros, un alambre de cobre más grueso, te modifica todo. Por eso a veces digo, no, las bobinas chinas no funcionan. Y un ohm de resistencia es un montón para un primario, es suficiente como para generar esos problemas. ¿Sí? Entonces, yo para hacer una prueba real, eh, debería tener en cuenta eso, que una bobina de encendido con medio ohmio podría llegar a consumir hasta 24 amperes. Que no los consume 24 amperes, sería una bestia, necesitaría una fuente de 50 amperes para poder ver el funcionamiento en un sistema. Pero eso tiene una explicación que no sé si la hice en la presentación en la primera clase, que es lo siguiente. Vos vas a tener, por ejemplo, en el pulso de encendido, que el pulso de encendido tengo un retorno de 12 voltios mientras no haya pulso, tengo el pulso de masa, que no llega a masa, está por arriba de 0,6 voltios aproximadamente arriba de masa, el tiempo de saturación de bobina, un pico que llega hasta los 400 voltios, 300 y pico, una permanencia irregular cerca de los 50 voltios, cae, hace unas 3 oscilaciones aproximadamente, y así hasta el próximo pulso. Eso es un primario de encendido. Lo que yo debería ver, por ejemplo, acá, si estuviera conectada a una bobina real. Si yo no conecto una bobina real al banco, conecto, por ejemplo, como tiene en este caso un bobinado de inyector, lo que no se va a ver es la inducción al secundario. O sea, lo que hace la computadora en sí, de este gráfico que acabo de hacer, es solamente la parte del pulso de masa. ¿Está? Bueno. Bueno, ahí abajo estaría el pulso de masa. No me dejó hacer el círculo vacío. A ver, no me lo va a dejar hacer tampoco. ¿Está? O sea, desde acá hasta acá. Eso es lo que hace la compu. El resto es la inducción al secundario. Por lo tanto, ¿sí? Cuando yo quiero analizar una computadora, tengo que analizar ese pulso de masa. Si el pico está más bajo, el pico estoy hablando de este de acá arriba, ¿está? Eso puede ser falta de electrones inducidos al secundario. O las bujías están mojadas, están carbonizadas, porque el secundario, la tensión de secundario se empieza a elevar cuando, cuando yo tengo el salto de chispa. Cuanto menos luz tengo, más fácil salta la chispa, menos se eleva la tensión de secundario. Pero en el primario, que es perdón, yo me estaba equivocando, ese pico tiene que ver con la cantidad de electrones que se cargó. La mejor manera de ver un pulso de bobina, un pulso de encendido, es con el osciloscopio en 2 canales, monitoreando en forma a la vez lo que pasa con el pulso en el negativo del inyector en un canal y lo que pasa con el pulso
positivo, o mejor dicho, la alimentación positiva en el otro canal. Si acá tengo la línea del 0, por ejemplo, en el canal 1, que es el rojo, que el monitoreo es positivo, los dos con respecto a masa, ¿no? Y este es el canal 2, donde miro el pulso de masa. Es normal encontrar que cuando se conmuta el positivo de la bobina, el negativo de la bobina, se conmuta el pulso de masa, que haya un piquito de tensión, una caída de tensión en el positivo. Pues prácticamente un cortocircuito. Está, pero si yo monitoreo así en el auto y veo que la caída en el positivo es grande, van a pasar dos cosas. Lo que esté faltando acá va a desaparecer de acá. ¿Está? O sea, el pulso se va a deformar ahí. Y el pico va a ser más corto. Porque se cargó con menos electrones, porque se perdió parte de esto. Esto es como intentar inflar un globo pinchado. O sea, está escapándose por otro lado la corriente. Esa superficie que falta ahí, falta acá. Y como resultado da un pico menor. ¿Sí? Da un pico menor en el pulso. O sea, yo no puedo adjudicar a un problema de EQ que el pico de tensión sea menor. Salvo que esta deformación la esté produciendo, ¿sí? Una deformación de este tipo, la esté produciendo el integrado que maneja, en este caso el encendido, un driver de encendido, porque tiene fuga. Un transistor de potencia puede tener tres fallas posibles con respecto a su salida. Que esté abierto, nunca da el pulso de masa, que esté en corto, queda dando el pulso de masa siempre, o que tenga fuga, que entra buena masa al transistor y le sale masa. No sale buena masa, perdón. O sea, yo puedo tener un transistor de los comunes, de esos de montaje superficial, hoy en día se usan con este tipo de encapsulado, que tienen dos patitas y la del medio está truncada, sería una tercera pata, pero soldada tiene solamente las dos puntas y la base metálica del componente, que la base metálica es la que sale hacia la bobina. ¿Está? Después tenemos uno que es masa. Este lado de la bobina tendría positivo, sería un primario de bobina, lo que acabo de dibujar recién. Este sería masa. Y el otro, por supuesto, que es la base o gatillo, gate, compuerta, como lo quieran llamar, que viene del microprocesador u otro integrado que se puede llamar predriver. Pasando por una resistencia en serie, por ejemplo. Puede ser micro o predriver. Entonces, si vos tenés la masa ok, tenés el pulso este ok, y la salida es mala, teniendo bien el positivo, monitoreado por esta señal que tenemos acá, ¿sí? Y teniendo bien la resistencia del primario, el pulso debería ser como yo lo he dibujado negro al principio de todo. Pero si me encuentro con esto, estando todo lo demás bien, por eso es que la primera prueba se hace sobre vehículo, yo tengo esto, una falta de masa, no lo mantengo, aparece el pulso de masa y no lo puedo mantener. ¿Sí? Dependiendo del transistor puede ser así como lo dibujé, o puede ser al revés, como que acá se pierde en esta primera parte y se cae acá, en este sector cruzado. ¿Está? Eso es falta de masa. No logro tener la suficiente masa. Y eso puede ser el transistor. Entonces, yo en el caso de tener esta falta de masa, lo que figura acá, la punta de osciloscopio que yo estaba probando en el positivo y negativo de la bobina, ¿sí? En esos dos puntos, con los dos canales separados. Ahora voy a poner el canal de salida, ¿sí? Donde me está faltando el pulso de masa, donde está deformado, y lo voy a poner en la masa que va al transistor. Entonces el de masa tendría que ser masa siempre. Si yo en el de masa tengo justamente ese pico levantado, ahí se me quedó encimado, esperen que lo vamos a borrar. Vamos a hacer menos cosas. Si borro ahí voy a hacer lío. Entonces pruebo la masa acá. Va a pasar
lo contrario que pasaba cuando faltaba el positivo. O sea, al positivo tengo defecto por cables sobrecalentados, el cable positivo que va a la bobina está sobrecalentado, está sulfatado, está oxidado, tiene hilos cortados o está envejecido, me vacía esta caída de tensión. Ahora, si lo que pasa es con la masa que entra a la ECU, porque esta masa la toma de algún lugar, de un punto, yo me voy a encontrar con que la masa genera el pico hacia arriba, o sea, tengo una falta, una aparición de voltaje en la masa por deficiencia de masa. Pero si la masa está perfecta, o apenas hay un piquito muy pequeño, ¿sí? Y yo tengo esta deformación igual, entonces ahí es el transistor de potencia. Si yo pongo una punta lógica, voy a ver que titila, porque hay suficiente pulso para que la punta lógica titile. Por eso tampoco es perfecta. ¿Está? Tenemos una deficiencia importante ahí, en la prueba. Entonces hay que usar osciloscopio. ¿Está? En condición real de funcionamiento, cuando la falla esté presente, porque esto puede ser esporádico, de repente el transistor funciona bien y de repente se pone así. ¿Está? Entonces hacer pruebas cuando el auto está andando bien no tiene mucho sentido. Entonces veamos, hagamos unas comprobaciones de lo que estamos explicando. A ver. Osciloscopio por un lado. Cables de osciloscopio por el otro. El osciloscopio, cada vez que lo vayan a utilizar, ustedes ya por ahí, ustedes ya lo manejan, ya lo saben, ¿no? Pero siempre prueben las puntas de prueba. ¿Está? Los osciloscopios tienen un generador de señal que es para probar las puntas y para calibrarlas también. Donde si yo toco, aparte me muestra, para que no me olvide de poner bien este es canal 2, que es este, y este es canal 1. ¿Está? Están los dos generando. Puedo probar el cable de masa, a ver si no está cortado. Si yo toco con respecto a la señal, se tendría que desaparecer la señal. ¿Está? Y así puedo ir probando. Entonces, a ver, vamos a hacer así como para que quede todo dentro del cuadro. Este ponemos para allá y este lo ponemos aquí. Yo acá tengo esta computadora, ¿sí? Vieja. Vamos a empezar con esto, con tecnología vieja. Es una 1G7 SS63. ¿Está? Dice monopunto, pero era porque la etiqueta tenía otra. Pero es multipunto. SS63 es multipunto. Tiene dos transistores para cada grupo de inyector. Tiene una fuente de 5 voltios. La fuente siempre está cerca del capacitor, casi siempre. Y de este lado tenemos el que maneja el motor paso a paso y los dos drivers de encendido. Estos drivers de encendido no conmutan directamente masa, sino que pasa la masa por una resistencia. ¿Está? Quiere decir que la masa yo puede ser que si yo me vengo acá a medir la masa que le llega a cada de estos transistores, con una bobina real yo vería ese piquito hacia el positivo. ¿Me siguen, muchachos? Y lo mismo pasaría en el positivo. Si el positivo tuviera una resistencia, habría un piquito hacia masa. Por eso el osciloscopio es el mejor método de prueba. ¿Sí? No hay con qué darle al osciloscopio. El osciloscopio, combinar un buen escáner con un osciloscopio, no hay manera de errarle en el diagnóstico y saber si es la computadora o no es la computadora. O sea, la posibilidad de que te quede deudas en una comprobación sobre auto se minimiza un montón. ¿Está? Hay cosas que, por ejemplo, creo que esto es para los que hicieron el curso conmigo, el curso número 1, saben que hay una falla en algunas computadoras, sobre todo de Ford, que de repente el auto no arranca, no gira motor de arranque, ¿sí? Y puede pasar con un Focus, por ejemplo, la segunda o tercera generación. El segundo generación más que nada. El tercero puede ser, sí, 2013.
No, era segunda generación también, 2013. No sé hasta en qué año cambió. Pero tenía una falla. De repente el auto, vos le ibas a dar arranque y no giraba ni el motor de arranque. Pero había un comportamiento raro de la luz del limbo. Que sin contacto la luz del limbo tiene que destellar lento. Y cuando pongas contacto, si no reconoce la llave, titila rápido. Si reconoce la llave, queda 2 segundos prendido y después apaga. Pero el problema de esos focus puede ser un TDDI, puede ser un focus con ES5, que está, puede ser un focus había una computadora Marelli, no me acuerdo la referencia, incluso los que son con llave tipo presencia. Pasaba lo siguiente. Vos ponías sin contacto, te tiraba la luz del limbo, ponías contacto, no te tiraba más, girabas la llave presionando como se dice, el pedal de embrague, que a veces tiene un interruptor para hacer que no gire el motor de arranque hasta que no pises el embrague y seguía sin girar. Querías entrar con el escáner y no entraba. ¿Sí? Me pasó en un Focus TDDI de la bomba rotativa BP 44. Y me pasó con un Focus más nuevo, 2013 más o menos, Focus 2. También me pasó lo parecido. Dice con arranque sin llave, con botón. No gira el motor de arranque. Bien. Y te querés conectar con escáner a la computadora de inyección y no se conecta y tiene bien las masas de alimentaciones y los cables de comunicación con el escáner, sea línea K, bueno, en realidad no usaba línea K, usaba el terminal, creo que, ya me olvidé, el 2 y el 10 me parece, o línea CAM, y esos cables no estaban cortados ni en corto. O sea, para que una computadora se te pueda conectar a un escáner, con darle masa alimentación, masa permanente si tiene, masa de contacto, perdón, masa permanente, alimentación permanente y alimentación de contacto, y le conectas los cables de comunicación de escáner, se debería conectar. Y en el auto no hacía nada. Ahora, vos sacabas contacto y durante el tiempo de Power Latch, si el tiempo que la computadora queda alimentada, si te querías conectar con el escáner, se conectaba. El problema es cuando ponías contacto. Ponías contacto, no había conexión de escáner, sacabas contacto y antes de que la misma computadora corte el Power Latch, el escáner se conectaba. En el caso de los sistemas TDDI, el inmovilizador está en la misma computadora. PANG dice, es una S5. ¿Es una pregunta, Marcelo? ¿O es un...? No. Actualmente ya hay muchas que conectan por V2. Por V2, por línea CAM. Estoy cansado ya, es el cuarto curso que doy al día. Disculpen, ¿eh? Es lunes, ese es el problema, no la cantidad de cursos. No todos por OB2. Por ejemplo, las nuevas 6 KPB de Peugeot van por CAM. Hice una muy lunes, demasiado. Después que teníamos acá una EDC 17C10 de una partner, también gasolero como un RAID, se comunica por CAM. Hay muchos que se comunican por CAM y ya no tienen más línea K. Los nuevos Volkswagen, los sistemas como los sistemas MED de inyección directa, muchos ya no tienen línea K. Es todo por CAM. Pero vos te fijas en los cables que no estén cortados, no estén en corto a ningún otro cable y tendría que haber comunicación. Entonces, si vos tenés bien las masas, alimentaciones, los cables con la comunicación con el escáner y no se conecta nada, es la EQ. El raro es el comportamiento. Y en estas computadoras que digo, la que dice PANG, que son las S5 de inyección diésel, el inmovilizador está en la misma EQ.
Y el PATS, el sistema inmovilizador, se conecta sin escáner también y es parte de la ECU de motor. Vos ponías contacto y se desconectaba el escáner del sistema PATS, inmovilizador, y si sacabas contacto se conectaba. Es como que cuando la ECU recibe alimentación permanente se cortaba todo. ¿Y saben qué era? Perdón por la tos, ¿eh? Si yo le digo que el problema por el cual no giraba el motor de arranque y no se conectaba al escáner al poner el contacto era el sensor de presión del aire acondicionado, ¿ustedes me creen? Era el sensor de presión del aire acondicionado en el Ford Focus 2, 3 creo que era, con el arranque sin llave. Y en el caso del TDDI era el sensor de posición de la válvula GR. El problema es que se le iba más a los 5 voltios de alimentación a los sensores, en ambos casos. Y esos 5 voltios que salen de la ECU son también para el micro. Entonces, sin contacto, vos tenés una alimentación menos a la ECU, pero el micro tiene que estar vivo, porque tiene que comandar, por ejemplo, lo del inmovilizador, la luz del inmo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí te digo cuál sería el procedimiento. Cuando vos pones contacto, aparecen los 5 volts saliendo por el regulador de voltaje que sea. Salen los 5 voltios hacia los sensores, pero uno de los sensores está en corto, adentro. Los sensores de presión son de tener mucho este problema. Presión de aire acondicionado. Se pone en corto a más a los 5 voltios dentro del sensor y te plancha todo, hasta los 5 voltios que iban al micro. Sin contacto, los 5 voltios de los sensores se corta, pero el micro sigue con la alimentación. Es una conmutación a través de un transistor. Entonces es un problema externo. Vos la computadora la sacás, la ponés en el banco y funciona todo, la ponés en el auto y no funciona. Y normalmente el diagnóstico es, si vos tenés las masas bien, las alimentaciones bien, la conexión de escáner bien, el escáner se te tiene que conectar. Y si no se conecta es la ECU. Y en este caso no. Siempre revisa que todas las salidas de 5 voltios estén. Porque no sabemos el diseño de la placa interna, a ver si esos 5 voltios de salida, si se ponen en corto afuera, no terminan planchando también a los 5 voltios del microprocesador o un integrado principal. Si vos desconectabas, en el caso del Focus con arranque sin llave, desconectabas el sensor de presión del aire acondicionado, el auto te arrancaba perfecto, se conectaba al escáner, no había ningún código de falla, que no puede salir ningún código de falla después cuando lo solucionás, porque es como desconectar la batería para la EQ. Nunca pudo grabar un código porque cuando tenía que empezar a funcionar el microprocesador, porque había puesto contacto, perdía la alimentación. Está, y como también esas computadoras manejan el relay inhibidor de arranque, o sea, tienen que dar más al relay inhibidor de arranque, al bobinado de relay, no giraba tampoco el motor de arranque. En el caso del Focus TDDI, era en la ficha del sensor de posición de la válvula GR. La válvula GR sigue siendo neumática, pero arriba tiene un potenciómetro para saber si está funcionando, si se traba, si está recirculando la cantidad de gas de escape que corresponde. Y es un potenciómetro común, masa 5 voltios y la señal, variable en voltaje. Y la ficha se había roto y se estaba tocando, viene el positivo, creo que viene en el medio y al lado del de masa o viceversa. El de señal está en un costado. Y se estaban tocando los dos. Y ese era todo el problema que tenían los autos esos. Y se le echa la culpa a la computadora porque el diagnóstico es darle más alimentación. Si tiene más alimentación y los cables de comunicación con el cable están bien, entonces la ECU. Ahora la probás afuera y se conecta al escáner. La pones en el auto y no se conecta, bueno, revisás siempre los 5 voltios. No así con respecto a una masa de sensores. Los 5 voltios sí, porque esos 5 voltios se van a compartir con el microprocesador. Pero a mí si se me corta una pista que va a la masa de los sensores, porque la masa de los sensores no hay nada de electrónica en la masa de los sensores. Entra masa por un pin, va a una pista y sale por otro pin a los sensores.
¿Está? A lo sumo habrá unos capacitores con respecto a la carcasa, pero nada más. A veces se vuelan esas masas cuando quieren sacar la computadora que está cerca del soporte de batería y tocan el borne positivo de batería con la carcasa. Entonces ahí se puede explotar una pista de masa, por ejemplo, cuando es directa. También cuando conectan algo al revés, de que hay un cable que va a un tornillo del múltiple de admisión y se lo mandaron al positivo del alternador. Entonces vos tenés un positivo que llega, qué sé yo, de carrocería a un punto y un positivo que viene del vano de motor a otro terminal. Dentro se juntan y de ahí van al circuito. Si uno lo conecta a este positivo y el otro a masa, se quema el circuito pero no daño nada de la placa. O sea, de los componentes. Daño la placa, el circuito, una pista. Y con los sensores de temperatura de agua, muchos electricistas, sobre todo de la vieja escuela, para probar si el electro prendía, agarraban un cable de 12 volts directamente al borne positivo de batería, desconectaban el bulbo, bueno, que en esa época era un bulbo, y le daban a los dos terminales, a uno y al otro, a ver si prendía el electro. Si no prendía el electro, eh, era un problema del electro, o del cableado, o sea, el electro, y si prendía el electro, era un problema del bulbo. Así de fácil. Entonces muchos lo siguen haciendo, nada más que ahora no es un bulbo, un interruptor, termointerruptor, sino que ahora es un sensor. Y uno de los dos es la señal, que tiene un retorno de positivo, un pull-up. Sí, ese voltaje que aparece en el sensor cuando vos lo desconectás se llama pull-up, empujar para arriba, de 5 voltios. Y en el otro tenés masa. Si vos mandás 12 voltios por donde salen los 5 de la ECU, no pasa nada. Igual no lo hagan a propósito. El problema es cuando le mandas 12 voltios al circuito de masa. Se quema la pista. O sea, acá tenía la masa de sensores, acá tenés la masa principal, una pista finita, y si vos mandas 12 voltios ahí para probar el electroventilador, se quema la pista. Me quedo sin masa en los sensores. Que eso va a ser, a veces son masas separadas, pero están juntas adentro de la EQ, y a veces son masas de entrada separadas y son masas de salida separadas. Entonces quiere decir que la forma en que va a fallar la máquina o lo que va a provocar la generación de código de falla, circuito abierto del sensor de temperatura de agua, cortocircuito positivo, por ejemplo, y aparece también el TPS, el MAP, todo lo que tenga, todos los sensores que tengan masa. Va a depender la cantidad de sensores que aparezcan, dependiendo de esa masa lo que maneje. Así que siempre recuerden que si está si le falta masa a los sensores, solamente una pista de circuito impreso. Y si le falta los 5 voltios, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Puede haber un sensor en la instalación que me los esté planchando. Normalmente viene acompañado, si hay un cortocircuito en la instalación, de esos 5 voltios. Si todavía no sacamos la computadora y la probamos, le dimos más alimentación afuera y probamos con un amperímetro a ver cuánto consume y ver si se conecta el escáner. Si yo todavía no la saqué y en el auto no hay 5 voltios de salida de los sensores, en contacto vas a ver que el regulador, si hay un cortocircuito en la instalación, puede ser que se haya pelado los cables y se tocó el de 5 volts de los sensores con respecto a masa, el regulador de voltaje va a estar a una alta temperatura. Y si pudiera poner un amperímetro, o sea, normalmente yo tengo que entran 12 voltios a la computadora y a veces pasa por un fusible y es específico para la ECU, muy pocas veces. Hay uno que es de 5 amperes, 7 amperes y medio, que va a la alimentación permanente si la computadora la tiene. Y hay otro de 15, 20, 30 amperes que por ahí comparte con la bomba de combustible, con el dispositivo de los inyectores. Y es un positivo de relay de bomba que le llega también a la ECU. Eso va a depender del diseño de la ECU. Pero si hay fusibles, yo puedo sacar el fusible y poner un amperímetro. Entonces, si saco el fusible que dice alimentación permanente de ECU y tendría que tener para la ECU sola 200 miliamperes, 300.
Pero si tengo un ampere, hay algo en corto. Yo podría dejar puesto el tester mirando donde tendría que ser 5 voltios que no hay y empezar a desconectar. Bueno, ¿qué tiene 5 voltios? Bueno, siempre empezar por el sensor de presión del aire acondicionado porque es lo que más falla. Lo desconectás, sigue estando. Desconectás la mariposa motorizada, que llegan 5 voltios a las dos pistas. Sigue estando la ausencia, sigue estando ausente. Los 5 voltios. Desconectar el pedal del acelerador, desconectar el MAP. Vas desconectando todo y por ahí desconectas algo y ahí aparecieron los 5 voltios. Listo, ahí está. Es así de sencillo hacer la prueba sobre vehículo. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo los 5 voltios? Saco la computadora, la llevo al banco, le doy más alimentación y sigo sin tener los 5 voltios de salida. Bueno, el regulador. Monitoreamos primero el amperaje. Si el regulador tiene un corto parcial interno, lo que va a pasar es que va a tomar temperatura y me va a marcar un amperaje alto. Generalmente cuando un regulador está en corto tenemos más de 600 mA. Pero puede ser el regulador o puede ser algo que alimenta al regulador interno, porque yo ya desconecté el resto de la instalación y dejé más de alimentación nada más. Puede que el regulador, sí, tenga que alimentar, o sea, tiene que alimentar a todo con 5 voltios. Todos los integrados tienen 5 voltios. La memoria principal, que es un driver que maneja en este caso el relay de bomba y otras cosas, la luz del tablero. Este componente que está en el medio viene en un montón de pistas. ¿Saben lo que es esto? Este cuadradito chiquito de acá. ¿Qué es eso? Si yo miro, eso tiene. A ver. Esperen un segundo que me quedé. Se me pone el protector de pantalla y el audio se me acopla. ¿Qué es eso, Marcelo, vos que estás escribiendo algo? Quedamos solos, entrada o en salida. Si yo miro este componente, estoy esperando la respuesta igual. Voy a hablar bien, despacio. ¿Y por qué si es el procesador de MAP va casi todas las patas de la memoria? ¿Por qué? Y desde acá de este va al microprocesador. Un MC68TC 11F1N. Así como se llama este microprocesador. Está con máscara. 2F37 de la máscara. Pero el micro es un MC68TC. Correcto. Bueno, esto es. Muchas patas van acá en la memoria. Porque es digamos, como un adecuador de señal. ¿Está? Un adecuador de señal, ¿qué significa? De señal para la memoria. La memoria, por ahí, esta memoria, este tipo de memoria no puede dialogar directamente con el micro. Necesita alguien que interprete los datos de la memoria, tomar los datos en paralelo, hacer los seriales y mandárselos al micro. Bueno, pero para que acá tenés un montón de patas del micro que va directo a la memoria también. La memoria solamente dialoga con el micro, no dialoga con nada más. Puede ser un comparador, o sea que, por ejemplo, la señal de un sensor le llegue acá, que esto tenga una RAM que almacene la información y que pregunte la dirección de memoria de donde está el dato para que sepa que con el tal valor de map, qué valor de pulso, inyección y avance el encendido tengo que dar para que eso se lo dé al micro. Y sería muy rebuscado. Para mí la electrónica acá, ¿esto que está roto acá o es mugre? No, es mugre. Es simplemente que por ahí el micro, habría que ver las patas a las que va, pues la memoria vos tenés una serie de cantidad de patas, tenés 8 patas donde se va a transmitir el byte de 8 bits, ¿sí? O sea, para que acá le llegue un dato
uno de los casilleros que dice entre 0,255 o en 0FF, si lo vemos en hexadecimal, que es la forma correcta donde se ve, donde se trabaja con datos digitales en programación. 8 patas, que habría que ver en esta memoria de qué son, de cuáles son, perdón, son para formar el byte. O sea, por una pata va a salir el bit 0, por otra pata el bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Del 0 a 7 son 8 patas, 8 bits. 8 bits forman el byte. O sea, yo tengo que obtener ese dato en un pulso solo de reloj, me salen los 8 pulsos a la vez y con eso formo el byte. Eso es una memoria que trabaja en paralelo, como las viejas impresoras. Una memoria serial que puede tener este encapsulado. Acá no hay memorias seriales en este diseño de placa. Vos tenés, ¿cómo es que el micro trabaja? Tiene que dar, o sea, yo tengo que preguntarte, bueno, tengo que hacer algo con el pulso inicial y el pulso de encendido, y según los datos que tengo de los sensores en una RAM, ¿sí? En un buffer de datos, ¿qué hago? Entonces, el micro con el programa que leyó de la misma memoria, la memoria le está diciendo buscame el dato en tal dirección. Bueno, la dirección es la dirección 4F. Bueno, en la dirección 4F yo tengo el dato tal, te lo mando en un solo pulso de reloj, ¿sí? Pero este por ahí no lo puede interpretar. Este por ahí puede manejar las direcciones de memoria para pedir el dato, que se forma algo parecido. O sea, tengo varias patas para formar que me pida la dirección del dato de una dirección. Yo le tengo que decir la dirección y vos darme el dato que tenés almacenado. Y si yo veo que hay muchos conectados ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, qué sé yo, hay unos cuantos, 7 puede ser 8, ¿está? Puede ser que se esté formando, que este sea el encargado de tomar la información esa. Ahora, la cantidad de patas que tiene este integrado con respecto al micro son también varias. Ahí mira, ¿está? Todas estas patas también van a este integrado. Y todas estas patas de la memoria van al micro. Entonces, bueno, ¿cómo sabría qué función cumple? Fácil, tengo que agarrar el datasheet del micro o el datasheet de la memoria, ver qué patas están conectadas y ahí te va a decir, esto, si las 8 patas del dato están conectadas a esto, bueno, esto lo que hace es tomar el dato, convertirlo para que el micro lo entienda, como un traductor correcto. Eso es correcto. O por ahí es para elaborar justamente la solicitud de la dirección. Si quiero el dato de tal dirección. Puede ser un coprocesador, puede tener varias cosas, pero de todas las computadoras que yo reparé, en las únicas que tuve que cambiar, esto que está interconectado entre memoria y micro, fueron en las MP 7.2 de Peugeot viejo, 1.68 válvulas. ¿Sí? Motronic MP 7.2, 0261, 206, 216 o 204, 216, creo que era el número de Bosch. Y los tuve que cambiar porque les entraba agua a esas máquinas. No por otra cosa. Entonces tenía las patas muy corroídas y las patas están corroídas y se cortó al ras. Intentar soldarle algo y que quede soldado ahí es casi imposible. Si yo no consigo otro integrado, porque estos integrados no se consiguen. Yo conseguí este, incluso en cualquier casa de electrónica, ¿tá? Este se consigue. Bueno, quería mostrar el código, pero si sigo haciendo así no se va a ver. CA3262AE. Consigo memoria, consigo hasta microprocesador, consigo de esto es viejísimo ya. Este lo consigo, el regulador de voltaje, porque hay gente que no importa, los que manejan inyectores también los consigo, los que manejan la bobina también, el que maneja motor paso a paso lo consigo. Y todos estos integraditos chiquitos acá, que son adecuadores de señales, convertidores analógicos digital, interpretadores de línea K, de diagnóstico. Sí, hay que ver el ruteo de cada uno. A dónde va, qué pin de salida, qué pin de entrada, de dónde viene. ¿Está? Estos generalmente no se consiguen. ¿Está? Y este tampoco. O sea, si lo vas a sacar, te vas a sacar otra máquina que tenga otro problema.
Y si es que se cortó la pata al ras, pero el componente, bueno, o sea, entró agua, ¿qué pin se va a desaparecer? Si siguió trabajando con humedad o agua dentro de la EQ. En la 7.2, correcto. MP 7.2. ¿Qué va a pasar? Se corta el que tiene alimentación permanente. ¿Está? O sea, solamente, tanto en micro, memoria, coprocesador, o traductor, o transceiver, o multiplexor de multiplexor, como lo quieran llamar, porque puede cumplir diferentes funciones. Los pines que se cortan son los que sigue habiendo alimentación, porque o sea, hacer circular corriente en una condición húmeda o de agua directamente, ¿sí? Acelera el proceso de corrosión. Entonces vas a ver una pata negra del micro, vas a ver una pata desaparecida, totalmente corroída o negra de este componente. Y si vos limpiás, la pata ya no está más. Y si quiero ir al RAS e intentar soldar de acá a acá, generalmente no agarra acá. Entonces tiene que agarrar una, como se dice, una moladora esas de mano chiquita, empezar a comer el plástico o el cerámico acá arriba, ¿sí? Hasta llegar al circuito impresor encapsulado, solamente el borde, porque en realidad el micro es esto, este cuadradito de acá. Lo demás es todo un circuito impreso, cada una de las patas, que es de cobre. Puede haber alguno de oro, pero realmente son todos de cobre. ¿Está? Entonces, si vos empezás a comer hasta donde está, fíjate que tenés un montón para comer, ¿eh? En este micro tenés por lo menos unos 3 milímetros. En este tenés menos de 1 milímetro. Entonces vos empezás a comer y en un momento llegas al circuito impreso. No vayas a comer acá, lo mismo que acá. Acá lo estás viendo. Yo ahí adentro de esa memoria es un ejemplo perfecto. La memoria es esta ultravioleta. Es el ejemplo perfecto para lo que yo estoy diciendo. Esos hilitos que se ven ahí alrededor de esa araña. Bueno, primero el material ese es silicio, ¿no? Ahí están, todo eso tiene puntos hechos con láser y cada uno toma una polaridad. Y dependiendo de la polaridad o el campo magnético que tenga cada uno de esos puntitos, esto es nanotecnología, es la indicación de un 0 o un 1. A esto no conoce ni de FF, ni 3F, ni un byte, ni un bit, conoce 000011100, depende de los estados que tenga. Y ahí ve los hilitos de plata, en este caso, que van a ir acá al circuito impreso, y de ahí van a ir cada una de esas patitas a una salida determinada. ¿Está? Entonces, por eso si yo lo como, llego hasta el circuito, si agarro una moladora de cepillo, mato todo, pero teniendo mucho cuidado de ir comiéndolo, llego hasta ahí, y ahí sí puedo soldar, porque ahí tengo todo el circuito impreso, ¿sí? A cada uno de estos. Creo que lo mostré la vez pasada en este curso, las memorias, como son por dentro, cuando se comen así, vas a desoldar una memoria para hacer una lectura y se te rompió una pata. Y no tenés un archivo original que ponerle, y ahí empiezan los problemas. A ver si está acá a mano. La que tenía yo para mostrar. No me acuerdo si la clase pasada la vimos, pues con tantos cursos ya no tengo noción de nada. A ver, ¿qué voy a encontrar? Casi. Hubiera estado bueno encontrarla. Y la encontré. Acá está el circuito impreso que les digo, ¿eh? O sea, se murieron las dos patas estas, pásale la piedra, un tornito de mano chiquito, y ahí tenés. Este caso es cobre, ¿ves? Entonces vos acá podés poner estaño y reconstruir la patita. O sea, queda horrible, pero por lo menos esta memoria la vas a poder leer, este lo vas a poder restaurar. Este te ha comido una piedra. ¿Está? Una piedra de moladora de mano chiquita, un tornito. Así que se puede salvar. Por supuesto que si le seguimos dando, las patitas van a seguir muriéndose. Y cuando se le doble una patita de esta, lo peor que podemos hacer es tratar de enderezarla rápido,
O la enderezo muy despacito o le doy temperatura. Porque de otra manera se va a romper. ¿Está? Hay que evitar tornarlas en frío. Pero ahí se ve perfecto como es, ¿ves? Entonces esta le puedes soldar, la pones en el zócalo, es una memoria 29F400 de una, qué sé yo, una MST44 de Peugeot. Y la restauro, o sea, puedo sacar el programa, después la cambio, le cambio otra. Pero si es un integrado de estos, que prácticamente tiene el mismo encapsulado, lo único, fíjate que los pines están prácticamente, tiene el doble de este, el mismo tamaño, no en la misma medida. Y cuando se corroe, una memoria se me cayó el piso, no importa. Cuando se corroe, lo que más va a sufrir de todo esto es lo que tenga pines más chiquitos. O sea, antes que se corte una pata del micro, se va a cortar esto, pero también tiene que ver con la cantidad de corriente. Si este consume más corriente, porque es una versión vieja, que este, que es un encapsulado más nuevo, el que se va a comer va a ser una de las patas que tenía alimentación permanente, el micro, si es que tiene alimentación permanente. Esta EQ, por ejemplo, la 1G7 no tiene alimentación permanente. En realidad tiene una alimentación que viene del relay principal. El relay principal lo maneja la EQ. ¿Vieron cómo se maneja esto? La 1G7, ¿lo vieron alguna vez? ¿Cómo es el power latch de esto? ¿Lo han visto? ¿De dónde se pone, dónde aparece el positivo de contacto para que la computadora le dé masa? Sigo adelante entonces. La EQ recibe la puesta en contacto a través del retorno del bobinado del relay de bomba. Claro, pero es así, mira. Como, a ver, lo que me pasó a mí con respecto a interpretar la electrónica. Ahí ven mi escritorio, ven el mouse, el puntero del mouse moviéndose, o no ven nada. Perfecto. El tema es así. A ver, vamos a ir a la gente amiga de Jack Webb para buscar el esquemita eléctrico. Aunque sería más fácil buscarlo en el Google Drive nuestro. Sí, vamos a buscar el Google Drive, va a ser más fácil todavía. Vamos a nuestro Drive. Yo ya les compartí algún link con información técnica o no. Todavía nada, ¿no? Y acá ponemos Marelli 1G7. Y en 1G7 vamos a tener... Ese es uno, pero a mí me gusta más el de... El esquemita. Ojo. Pam, 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 pam. ¿Cuánta información? ¿Y cuál es? Esto no tiene nada que ver. Esta tampoco. Yo para no buscarlo por la otra forma y estoy tardando más tiempo. A ver, vamos para arriba de vuelta. Esto es aire acondicionado. Esto, bueno, vamos con esto. A ver si está bien este. Esto sería así. Vos fijate. Batería, positivo permanente, no le llega a la EQ. ¿Está? O sea, el positivo permanente le llegaría al 35, siempre y cuando por el 4 salga masa. ¿Está?
Cuando salga masa por el 4, vos tenés alimentación permanente acá. O sea, si siempre sale masa, siempre tenés 12 bolas acá. Ahora, cuando voy a relay de bomba, el relay de bomba, tengo que cuando pongo contacto, más 15, acá estaría el interruptor de contacto. Cuando vos pones contacto, debería aparecer en la EQ un positivo para que pretemporice el relay de bomba, le dé masa. De este lado está positivo de contacto, le dé masa, peguen estos dos contactos y pretemporice la bomba de combustible. Entonces tendría que llegar una alimentación de contacto a la EQ por algún lugar. Y yo veo una alimentación permanente al relay doble que va a pegar cuando tenga esto. Pero ¿cómo sabe la computadora que pusiste contacto y cómo sabe cuando sacás contacto? Y lo hace a través del retorno del bobinado del relay de bombas. Cuando vos pones contacto, el positivo pasa por el bobinado, llega a la EQ por el pin 23 y se comporta como señal de activación de masa, ¿sí? Al pin número 4, que ahí va a ser alimentar a este bobinado de relay, que el otro lado tiene alimentación permanente, para que aparezca positivo en el 35. Cuando aparece positivo en el 35, ese retorno de positivo que tenía acá, al 23, desaparece porque ahora sí, la computadora, mediante un driver, comanda la masa de pretemporización de 2 segundos para el relay de bomba. Porque ahora lo que me interesa es que peguen estos dos contactos y mande el positivo a la bomba de combustible y a la bobina de encendido. ¿Está? Son los dos positivos que sale. Positivo cuando conmuta estos contactos del relay. El positivo a la bomba y el positivo a las bobinas. Quiere decir que el retorno del positivo de contacto a través del bobinado del relay, donde acá debería salir masa, lo usa como señal de puesta en contacto para que aparezca la masa en el 4, se energice este relay y este relay deje pegado al 35. Una vez que recibo el 35 alimentación, por el 23 sale el pulso de 2 segundos de masa para activar al relay, al bobinado del relay, que pegue en los contactos y tenga 2 segundos más a la bomba. Ahora, cuando yo le doy RPM, ¿sí? Cuando yo ya le doy RPM, la computadora recibe RPM por otros dos pines, el 11 y el 28, en esta máquina, si no me equivoco, y ahí sale de acá pulsos que mantienen, son tan rápidos que mantienen el bobinado pegado, pero se usan también como señal de tacómetro. O sea, tiene la cantidad de pulsos que da, es la salida de tacómetro también. Bien, entonces, ¿cómo es el tema? Cuando yo saco contacto, lo que se me va a cortar es el relay de bomba, porque otra cosa no hay de contacto. Si se me corta el relay de bomba, ¿sí? O sea, acá me desaparece, o sea, yo acá tengo una corriente que está circulando, ¿no? Porque estoy dando los pulsos de masa. Cuando esa corriente desaparece, porque le saqué el positivo acá al pin número 12, la bomba, o sea, la bomba va a dejar de girar porque se abre este contacto, el motor se para porque le saco alimentación a las bobinas, ¿está? Y la EQ, la electrónica que tenemos ahí adentro, va a acomodar el motor paso a paso para el próximo arranque. Y para hacer eso, cuando sacaste contacto, la computadora sigue dando masa por el 4 para que seguir teniendo alimentación por el 35. Cuando ya acomoda el motor paso a paso, y ese tiempo que queda excitado con masa, perdón, excitado con positivo, la EQ, después de haber sacado contacto, se lo llama Power Latch. ¿Sí? Power Latch. Puede durar 10 segundos como puede durar media hora. La Power Latch de una computadora 1 ABP de Polo puede estar media hora con Power Latch. Que vos te das cuenta cuando corta en realidad la computadora, porque por ahí dejas conectado al escáner, sacaste contacto y el escáner sigue conectado un rato y después se apaga, se desconecta.
Después la computadora sigue estando prendida, el micro sigue teniendo los 5 voltios, los sensores siguen teniendo 5 voltios, ¿sí? Y en este caso se maneja de esa forma. Yo cuando vi la primera vez el esquema, hace muchísimos años atrás, digo, acá falta una alimentación de contacto y no lo entendía. Y vos me dijiste, Juan, que a vos también te habrá pasado cuando quisiste conectarlo al banco de prueba, no encontrábamos la vuelta, ¿tá? Y es por esto principalmente, por retorno. Exacto. Sí, ahí está, perdón. Lo que les decía es que toda esa arquitectura que acabamos de ver en una computadora de los años 90, esta es 99 esta máquina, ¿sí? Acá está la fecha, no la fecha, sí, el número de lote y el año. El año 99 ya tenía esas estrategias raras, ¿sí? Tenía esas estrategias raras eh, que después ya lo hace más que nada el micro, con una alimentación permanente. Pero esta, por ejemplo, no tiene alimentación permanente. O sea, esa alimentación que quedó después de contacto la pierde después de un lapso de tiempo que el micro determina a través del programa que tiene en la memoria. Yo tengo una máquina de estas, la cual no hace nada. En realidad hay dos inyectores que quedan activados, no dispara encendido, no temporiza bomba, no hay conexión de escáner. Y esa está linda, porque son de las fallas difíciles. O sea, cómo probar transistores de potencia de inyectores, de encendido. Bueno, el motor paso a paso lo podemos ver, el regulador de voltaje también. Pero lo lindo es cuando hacen esas fallas que decís, la computadora se comporta ilógicamente o directamente no hace nada. ¿Cuál sería la rutina? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, bien. Eh, para eso hay un árbol de diagnóstico. Marcelo, usando el Full Pro, decís vos, por ejemplo, o usando cualquier. Mira, yo hace un tiempo, estas, viste que las 4SF, las que no son CAM, pero terminan en punto .cs, o de 4AF, 4SF.cs, esas se pueden desinmovilizar, ¿no? O sea, las podemos leer con el STD Flasher, el CATAB, el que es, y la podemos desinmovilizar. Y por algún motivo, a mí me disparaba bobinas, pero no inyectores en el banco, desinmovilizada. Hablando de desinmovilizada, porque si está inmovilizado no va a disparar nunca nada. Y me disparaba encendido. Ahora saqué contacto, volví a poner y ya no disparó más. La llevamos al auto y el auto arrancó perfecto. Es parte de lo que vos decís que todavía no investigué qué es lo que la computadora hace. Lo que sí descubrí que para algunas computadoras que hacen eso en particular, que o sea, está todo bien, pero en el banco no quieren disparar nada,
Si hay códigos de falla, por ejemplo, o lo tenemos que hacer desaparecer ese código, pues te dice señal del map demasiado alta, y mientras ese código no te permite el arranque, aunque por ahí en el auto con ese código te lo da porque la señal cambia mientras de que pones contacto hasta que le diste arranque, la computadora por el programa que tiene interpreta eso como que en realidad el mapa ahora está andando y no es una señal fija que vos la pusiste eso en 350 milibar, le diste arranque y no disparó nunca, ¿sí? Porque sacamos de la condición real de funcionamiento la estamos sacando. Entonces lo que yo a veces hago es en el banco el pulso del sensor de RPM, decís vos. Y lo que pasa es que a mí me disparó inyectores y creo que el tema era, eh, o sea, para desinmovilizar una máquina de esas tenés que leerle el micro. Para leer el micro lo tenés que alimentar. Si alimentás el sistema, por más que le hagas el buteo, va a pasar que el micro ya tiene todo adentro. Tiene la EEPROM, la flash, tiene todo interno. Entonces ya se pone a laburar. ¿Está? Entonces, si ya detecta en el banco que le diste más alimentación y el buteo y la línea K de diagnóstico para, para leerla, ya se generan un montón de códigos de falla. Y muchas veces me pasó, y esto lo redondeo para justo lo que estoy diciendo, me pasó que mientras le estás dando RPM, borrás los códigos de falla con un escáner, con un escáner en el banco, y dispara. Y por ahí queda disparando. Hay computadoras, no me acuerdo, la 4SF, 4DF, 4SGF, 4GF, si lo hacen, que no te dejan borrar códigos de falla cuando tienen RPM. Entonces le sacaba las RPM, borraba los códigos y enseguida le disparaba. Muchas máquinas. Y les comento algo, ya que estamos, como es un curso avanzado, eh, hace un tiempo atrás no encontraba para la 796 de Chevrolet, que es como esta. ¿Esta qué es? Ah, esta es una 797 de Cherry, perdón. Pero no importa, Cherry Cucú, Cherry Tigo. Cherry Tigo, no Cherry Cucú. Bueno, la otra es parecida. Está la 796, pero viene con memoria flash. ¿Está? Y viene una memoria serial. Que esta la saqué, que va acá. Pues leímos el pin code en el curso de llaves hoy. En el anterior era este. Que me hicieron acordar, tengo que volver a soldarlo. El tema es así. Yo tengo una flash y tengo la serial. Y no encontraba para. Esto viene en Fiat, ¿sí? 796, M796 de Fiat, la que tenía en 432 acá en Argentina, el número de Bosch. Viene en Chevrolet, ¿sí? Vectra, por ejemplo, el 2.4, que el que quería desinmovilizar y no encontraba archivo para desinmovilizar. Y viene en Ford. Van a ver que tiene los dos conectores y uno no lo tiene, es una 7996 o 797 como es este caso. Si viene con los dos conectores y tiene una arquitectura similar, es una 799 en FIA, una 7910 en Ford o 799 en Chevrolet. No podemos intercambiar programas. Si tengo el archivo IMOF de Fiat y ponérselo a un Vectra, ¿tá? No se puede hacer eso. Porque nos quedamos sin un montón de cosas. Hay que ver si las programaciones son iguales con respecto al sensor RPM, si el sensor RPM es igual. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Y quería desinmovilizarla, que digo, bueno, no existe el método y vamos a hacer un invento. El invento que hice fue lo siguiente. O sea, le di más alimentación, señal de RPM, no disparaba absolutamente nada. ¿Sí? Lo que hice fue virginizarla. Es para eso sí, hay programas. Creo que la iTool lo hace, o el Meusi, o el Inmo Service Tool versión 1.2. Hay un montón de programas que te la virginizan, pero virgen no arranca el auto. Hay que desinmovilizarlo. Entonces la virginicé, le di RPM, todo, la virginizo, no hace nada.
y saco las RPM y voy con el escáner a prueba de actuadores. Que muchas EQ cuando está inmovilizada no te deja hacer prueba de actuadores, pero en esta de 796 de Chevrolet Astra Vectra 2.4 disparaba un inyector, ¿está? Le hace disparar un inyector por inyector. Cuando dispara un inyector, desconecté la ficha, ¿sí? La alimentación, todo, saqué la alimentación de la fuente, saqué la memoria que había modificado, con la cual la había virginizado con un programa, y la protegí contra escritura. La leo, guardé el archivo y lo protegí contra escritura. Una vez que lo protegí contra escritura, la volví a soldar y en el banco ya con RPM, sin RPM hace el comportamiento normal y con RPM dispara. Me cortan el banco a las 3000 vueltas más o menos. Que no sé si es que le falta algo de configuración a la memoria serial porque yo la virginicé o algo de configuración con respecto a los componentes que tiene, ¿no? O quedó mal desinmovilizada. O sea, lo que hice fue permitir la presencia del pulso de inyección. Y se ve que para permitir la presencia de pulso de inyección, el micro tiene que desbloquearla. Y cuando comparo los archivos del reset, ¿sí? Que me hizo un programa, y el archivo que, que modificó, no lo tengo acá, me parece, no, está en la otra notebook. A ver, que modificó el micro para desbloquearlo. Vos sabés que había una palabra incluso en la memoria original, en la serial, creo que es en 95080, 95160, cuando la leo decía lock, bloqueado. Acá está, a ver. Sí tengo los archivos. Tienen un minuto más, les muestro los inventos que he hecho. Denme un segundo que voy a conmutar esas cosas raras que suelen. Ahora sí, ponemos compartir, nos vamos a Windows. En Windows venimos acá y abrimos. Vamos a tener que abrirlo del desktop de la Mac e ir acá, Chevrolet Vectra. Ahí están los archivitos, mira. Ah, el original. Opa. Este es el original. Puede ser. Vectra 2.9, sí. Abro el reset con el Ecubonic lo hice, ¿eh? El otro archivo no sé, me parece que está corrupto. Y abro el archivo modificado, después de haber hecho la prueba de actuadores. Me parece que no está acá por eso. Reset de Cubonix. No está bien. Bueno, el primero, el original, era esto. Este tiene esto y esto tiene esto. A ver. Bueno, no me acuerdo. Yo acá había visto en un lugar que decía lock, en dos lugares, pero puedo estar equivocado, porque ya hasta ahora de un lunes es más probable que haga lío. Bueno, yo uso el programa Winex, que no es para lo nuestro, pero me permite comparar archivos y tiene una función que es view y sincronizar y comparar. Y me deja comparar y me muestra las diferencias. Miren todo lo que se modificó. Esto es reset, ¿sí? Con el Ecubonics puse resetear, volver a virgen y borraba, ponían 0 desde la dirección 2 a la dirección 4D. Todo eso lo pone en 0. Cuando yo pongo contacto,
me modifica los valores. Bien, me modifica varios valores. Bueno, yo puse contacto y aparte hice la prueba de actuadores, porque así no disparaba. Está virgen la EQ, pero no disparaba. Y fíjate que acá no hay ningún pin code, no hay nada, ¿sí? No hay ningún dato, que me parece, acá decía lock en el otro, no sé dónde fue a parar, ahora voy a ver. Y seguramente parte de estos datos, ¿sí? Donde yo la protegí, y ves que marcan ceros y acá hay datos. Bueno, este te permite en el banco disparar pulso de inyección, pulso encendido, relay de bomba, y el de arriba no. Este es virgen y el de abajo es virgen, procesado, puesto en contacto y hecha la prueba de actuadores. Cuando está disparando, desconectar la alimentación de golpe para que no vuelva a escribir el sector para volverla a bloquear. Pero yo lo que había visto que en este sector, en esta dirección decía lock en uno de los archivos que ahora no está. Pero acá tengo un tercer archivo. A ver, que está como backup. O puede ser que sea otro. Um, Vamos por nombre. Lo perdí. Pareció que había un backup, pero no. Estamos en el escritorio de este. Yo creo que sé por qué es. Vamos a tener que ir al escritorio de la Mac. En el escritorio de la Mac. Acá está el backup. No, estoy equivocado. Pensé que era acá, pero no está. No me lo deja ver. Así que, o sea, haciendo un desbloqueo, no me deja tampoco de abrirlo. Haciendo un desbloqueo, se cerró el programa. Haciendo un desbloqueo del inyector, un desbloqueo del inyector, sacó la parte de bloqueo para hacer la prueba de actuadores y después le iba a bloquear de vuelta. No la dejé que se la bloquee de vuelta. 796, Vectra. Y seguramente esta de Cherry debe pasar lo mismo. Habría que poner un escáner, hacerlo en la función especial de prueba de actuadores. Y seguramente la de Fiat puede pasar lo mismo. O tal vez no. Pero es una manera de desbloquearlas de una manera muy rara, ¿no? No sé por qué se me ocurrió hacer eso. Dije, esto no va a funcionar, hago 20 millones de pruebas y nunca funciona nada. Y dije, esto puede funcionar y funcionó. Por lo menos para probar en el banco, habría que probar si esa desinmovilización sirve. Está en lo que sería en el auto. No creo, te lo va a dejar arrancar, pero por ahí no te lo deja acelerar. Y después cuando puse la memoria la protegí contra escritura para que el micro no me la modifique. Bueno, señores, ¿alguna pregunta de lo de hoy? Bueno, listo entonces. Después averiguaré por qué los otros muchachos no han ingresado. Bueno, señores, estoy esperando la pregunta de Marcelo. ¿Por qué puede ser que no tenga consumo en una 7.2? Y bueno, hay que hacer el ruteo del positivo y la masa. La masa puede estar volada abajo del conector. Tengo alguna por ahí, tengo que buscar. Creo que tengo acá, me parece que no. O ver si no hay, tiene que llegar al regulador, ver si llegan los 12 volts y la masa al regulador y si
Si llega la masa al regulador, no salen 5 volts por ningún lado y no hay consumo, es el regulador. El regulador puede estar cortado adentro, los 12 volts, la masa que entran dentro del encapsulador regulador puede estar cortado y atrás. Pero si no tiene consumo, muchas veces las masas, eh, bien. Pero te fijaste si le llegan 12 volts y más al regulador. Lo cambiaste. Ah, bien, bien. Puede ser que esté quemada la pista por debajo del mismo conector. Muchas fallas son debajo del conector eléctrico de la eco. Hay que soldarle todos los pines, sacar el conector plástico y muchas veces nos encontramos con cosas muy raras ahí abajo.